Audio Jungle. Aquí revisando nuestro temario, pues vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí pues, parte de un poco de teoría también para reforzar esta parte de React, ¿no? Y también la parte ya práctica de JavaScript. De hecho, vamos a ver un pequeño repaso sobre JavaScript, ¿no? En algunos casos, pues JavaScript lo han usado, sí, pero por ejemplo hay cosas nuevas de JavaScript que también hay que ver y que las usa React, ¿no? Entonces ahí vamos a estar repasando algunos temas también. Y bueno, pues también la parte, como les comentaba, la parte teórica, ¿no? Entonces vamos a ver la arquitectura general, la parte ya de las SPAs, las web apps reactivas, ¿no? No sé si alguien ha escuchado de reactividad también por ahí, vamos a verlo más adelante. Ya vamos a escribir código también con React, ¿no? Y vamos a comentar por qué usarlo. Básicamente va a ser como, pues un poco también esa parte de un pequeño debate, ¿no? De por qué usarlo, por qué no usarlo. Y bueno, entonces con esto pues también vamos a partir ya a la parte de JavaScript, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar, ¿sale? Nuestro primer tema es arquitectura general. Vamos por acá. Arquitectura general, ¿sale? Y bueno, pues arquitectura general en sí se refiere a cómo es que React funciona, ¿no? Y pues básicamente esto de React funciona gracias a la parte del frontend y la parte del backend, ¿no? En este caso React está enfocado a esta parte, puro frontend, ¿no? Es decir, toda la parte visual, toda la parte bonita de una aplicación se va a encargar de hacerlo en React junto con HTML, ¿no? Obviamente tú puedes agregar estilos de toda la vida. Si conoces otro tipo de estilos, por ejemplo SAS o LES, también los puedes agregar, ¿no? Aquí vamos a estar ocupando el CSS y bueno, también en la parte de HTML. Entonces, ojo, porque eso a veces también se confunde mucho, porque piensan que, bueno, me ha tocado que a veces hay gente que piensa que hace backend, ¿no? Y no hace backend. React no hace nada de esto de backend. Esto lo tiene que hacer otro lenguaje enfocado al backend, ¿no? Por ejemplo, PHP, .NET, Python, Java, ¿no? Supongamos también puedes utilizar Go, otros lenguajes nuevos también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de lenguajes son enfocados a backend. React está enfocado a puramente frontend. Entonces, ¿qué es lo que hace React? Simplemente consume información de otro lenguaje que le proporciona como tal esa información, ¿no? Y también utilizando pues, protocolos como API REST. Entonces, esto es básicamente la arquitectura de React, ¿no? Y también vamos a ver que se enfoca un poco a modelo vista controlador. ¿Alguien conoce esta parte del modelo vista controlador? ¿Lo han escuchado? Eh, por lo menos de mi parte sí, maestro, sí. De hecho, le hemos trabajado mis compañeros y yo también. Ujú. Eh, le hemos utilizado, no sé si mucho, Ok, pero sí le hemos utilizado. ok, muy bien. Entonces, no sé si alguien no tenga claro ese concepto. Todos lo tenemos claro como tal. Parece que todo queda claro, ¿no? Sí, sí, está Entonces, claro. no hay necesidad de explicarlo, pero básicamente, pues ya saben, ¿no? El modelo se lo pasa, bueno, el controlador, la lógica del negocio, ¿no? La parte de la vista. Bueno, de hecho vamos a dibujarlo aquí porque con React es un poco diferente, a pesar de que utiliza este modelo. Aquí voy a dibujar los cuadrados, estos bueno, como cuadrados rectángulos, más que nada son rectángulos, dibujando cada capa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, el modelo, tenemos la vista, tenemos el controlador. De hecho, vamos a ponerlo en medio porque es el que siempre está en medio, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Ok, tenemos el modelo vista controlador, ¿no? Entonces ya sabemos la vista, la representación de la información, ¿no? La pura representación, el modelo, básicamente, pues toda esa información que viene de algún lado. El modelo aquí con React no se diagrama como tal en sí, porque recuerden esto viene de un API, entonces este modelo pues viene siendo un API REST y también la parte del controlador, ¿no? Entonces aquí con React lo que vamos a estar utilizando son algunas cositas llamadas componentes, ¿vale? Entonces, ¿alguien ha escuchado este término de componentes? Vamos a ponerlo por acá, componentes. Yo lo he escuchado, Uh -huh.
De hecho, el otro día estaba hablando con el compañero Jesús con respecto a eso, porque quise, ¿cómo se dice? Implementar un proyecto de Laravel con React, y al momento de hacerlo vi que agregó muchas cosas que se podían como denominar componentes. No me quedó muy claro eso, pero sí. Ok, va a quedar. Sí, vamos a explicarlo, ¿sale? Pero sí, más o menos ya como que viste ahí por ahí código, ¿no? Más o menos. Ahorita vamos a explicarlo ya bien para que quede más claro. Entonces voy a dejarlo más abajo. Permítanme un momento, aquí moverle. Ok, listo. Bien, entonces vamos a ver qué son los componentes, ¿sale? Algo que se utiliza mucho en React son la parte de los componentes. Los componentes, vamos a dibujarlos aquí. Aquí yo tengo, por ejemplo, imagínense, esto es una pantalla de navegador. Y un componente se denomina como un cachito de código, ¿sale? Ahorita vamos a dibujarlo, a representarlo de esta forma. ¿Vale? Imagínense que aquí hay un pequeño trozo de código que, por ejemplo, te puede representar la parte de un título o la parte de un encabezado. Vamos a poner por acá otro. Tenemos la parte de un footer, ¿no? O un pie de página. Y qué es lo que lleva ella también nuestras páginas web, que es lo que normalmente incluye. Tenemos un encabezado, un footer. El cuerpo. Exactamente, ¿no? Un cuerpo. Entonces, si vemos esto de manera ya enfocado a React, y de hecho vamos a verlo primero como si fuera una página web, ¿no? Esto, cada pequeño trozo, digamos, de código ya tiene una etiqueta como tal, ¿no? Tiene un header, tiene un footer y tiene un body, ¿no? Entonces, con React, aquí la diferencia es que ya no van a ser como tales esas etiquetas, ¿sale? En las que estamos acostumbrados. Nosotros ya vamos a dividir nuestra aplicación mediante componentes. Digamos que cada componente te hace algo independiente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, un header es lo mismo que un body a nivel lógico, hacen lo mismo. ¿Alguien tiene alguna idea sobre esa parte? Digamos, si tú estás haciendo un encabezado, ¿le das la misma funcionalidad a un encabezado que un body o a un footer? No, No, ya ¿verdad? no, tienen funcionalidad distinta. Bueno, almacenan distintas cosas. Así es, exactamente. Digamos que cada uno está hecho para alguna cosa, ¿sale? Entonces, como son independientes, a esto lo podríamos decir que es cada uno de los componentes. Es decir, que cada cosa hace algo diferente. Inclusive, adentro de los componentes podemos tener más componentes, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que podamos tener? Aquí, por ejemplo, dentro del body podríamos tener otro componente que simplemente haga una cierta cosa, ¿sale? Aquí podríamos agregar otro componente que haga otra cosa, por ejemplo acá, ¿no? Igual, supongamos tenemos acá otro componente un poco más grande, el cual hace otra cosa. Aquí se lo estoy representando de manera gráfica para que se entienda este concepto de componentes, pero es para que se queden con la idea de que cada componente hace una determinada funcionalidad dentro de nuestro código, ¿sale? A nivel vista, de hecho, cada componente renderiza algo, ¿sale? Por ejemplo, tú puedes renderizar una lista y esta lista la va a hacer solamente este componente. Pero este componente no hace lo mismo que, por ejemplo, un formulario. Este formulario, por ejemplo, este de acá, este cuadrito podría ser un formulario y a su vez está relacionado con este otro componente, pero no hacen lo mismo, eso es lo que voy, ¿sale? O sea, su función es ser un formulario y su función es ser una lista como tal. Maestro, tengo una duda con respecto a eso. ¿Se podría decir que un componente es un contenedor o un componente puede ser también simplemente un botón, aunque no esté dentro de un div o algo así? Y tú lo podrías definir, por ejemplo, déjame mencionar. Ahí, cada componente, tú lo puedes definir incluso nada más un botón como componente, ¿sale?
Obviamente se vería bastante extraño porque un botón, para que haga nada más algo de botón, pues es extraño, ¿no? A lo mejor tú lo que puedes hacer es encapsular una cierta funcionalidad, por ejemplo, un formulario, que es lo que contiene a nivel HTML, por ejemplo. Inputs, botones, radios, tablas también, etcétera, etcétera. Exactamente, ¿no? Incluso aquí nada más el formulario, si lo vemos, algo muy sencillo, que te pida, no sé, el nombre y el apellido, ¿qué es lo que tendrías posteriormente? Debes tener aquí un botón, ¿no? Este botón obviamente haría algo como enviar información a algún cierto lado, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner enviar información. Y ese envío de información obviamente lo va a hacer a algún lado, ¿no? Pero nosotros nos queremos más bien quedar con el concepto de que un componente de formulario, que cómo se compone, con unos inputs y un botón, ¿sale? Esto sería más que nada un componente, pero no está independiente de la lista, ¿sale? Por ejemplo, una lista, ¿qué es lo que contiene? Tablas, bueno, sí es lo mismo la tabla que el UL, el LI y eso, ¿verdad? Ah, ok, ese es de ULI, LI son listas, ¿sale? Esas son listas y las tablas son como campos con filas, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí esa parte de las listas, vamos a ponerlas así, de hecho llevan como puntitos, ¿no? Puntitos negros o con guión, o con un 1 también. Entonces es una lista. Elemento 1, 2, elemento 2. Esto propiamente podría ser un componente también, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí. Okay. Entonces, básicamente nosotros podemos definir cualquier cosa como un componente, pero ¿cómo explicarlo? Se prefiere como componentes completos, o sea, no definir un simple botón como un componente, sino toda la estructura de mi formulario. Es correcto, exactamente, a una funcionalidad específica que haga tu código, o tu, en este caso, tu proceso. Sí, porque puedes definir un componente, por ejemplo, como bien comentabas, un botón, ¿no? De hecho, vamos aquí a poner este botón, así. Pero, ¿cuál sería la funcionalidad específica de este botón? ¿Y se pueden tener componentes dentro de componentes, maestro, o no? Sí, de hecho se puede hacer eso. Por ejemplo, si te das cuenta aquí, estamos representando justamente el body como un componente. Contiene los demás. Y contiene los demás, exactamente. Ya. Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Obviamente llega un punto donde, como son muchos componentes dentro de componentes, ya luego no es factible hacerlo así, ¿no? Sino que yo te recomendaría que, por ejemplo, aquí tuvieras un componente, otro y otro, son 3, ¿no? Pero ya no le estás metiendo dentro de este componente o otro componente, ¿no? Por ejemplo, podríamos agarrar aquí otro, vamos a dibujarlo por aquí. Aquí ya tienes otro y si quieres a la vez otro, eso ya está muy, muy loco, ¿no? Y a la vez otro, ¿no? Eso ya, yo creo que eso sí yo no te lo recomendaría hacer, ¿no? Porque ya se vuelve bastante complejo luego tratarlos. Ok. Entonces sí, se puede meter componentes dentro de otros componentes, pero yo te recomendaría que los hicieras a una funcionalidad específica, ¿no? O sea, que no, por ejemplo, agarres un botón y digas, este es mi componente botón, ¿no? Sino más bien un formulario, ese es mi componente formulario del sistema tal, ¿no? ¿Sale? Así es como... Perdón, maestro. Mantenerlo como no simple, sino como lo más generalizado posible. Exactamente, es una generalización de tu funcionalidad. Es buscar casos, por ejemplo, los casos de uso, no sé si los conozcas. No me suena. Okay, A por lo ejemplo, mejor sí los conozco, pero no por ese nombre. ok, un caso de uso básicamente es una funcionalidad y de hecho son como balitos así, son como más como diagramas. Vamos a aquí poner otro nuevo. Si no me lo voy a borrar, vamos a darle cualquier cosa. Permítanme, déjenles guardo esto, se los voy a poner también ahí en su material para que lo puedan consultar. A ver, vamos a poner aquí caso de uso, ¿no? Un caso de uso es un cierto balito donde hay un sistema, ¿no?
Y cada caso de uso lo que va a hacer es una funcionalidad en específica. Por ejemplo, agregar usuario, ¿sale? Agregar usuario es un caso de uso. Eliminar usuario, ¿no? Ese es otro caso de uso. O sea, cada vez que se interactúe con el sistema de forma directa, digámoslo así. Sí, es lo que es como una acción la cual vas a tener como tal, ¿no? Es una acción predeterminada, más representativo, agregar usuario, eliminar usuario, ¿qué más podríamos tener? Por ejemplo, un sistema de nómina, o un carrito de compras, por ejemplo, inclusive, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, agregar al carrito. Un caso de uso, ¿sale? Si los vemos así, como funcionalidades en específica, tú los podrías programar así tus componentes, ¿no? Tienes un componente que te agregue usuario, otro componente que te elimine usuario, otro componente que te agrega al carrito, ¿no? ¿Sale? Ok. Pero esto es de manera funcional, acá lo estamos viendo de manera gráfica, ¿no? Entonces vamos a volver a poner la pantallota y aquí nuestros componentes, ¿no? Tenemos uno, tenemos dos, inclusive mira, esta es otra estructura, no tendría nada que ver Con la anterior. con el footer, con el cabezado, ¿no? Aquí podríamos tener otro componente que hiciera, no sé, algo aquí, algo aquí, algo acá y algo acá. O sea, digamos que esa estructura tú ya la defines. Sin embargo, React trabaja con ese tipo de características, básicamente son componentes. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Cómo trabajar ya? No, no, maestro, todo bien. Perfecto. ¿Sale? Entonces, acuérdense mucho de esa palabra de componentes, porque es la que siempre van a usar. Eso sí, es como del pan de cada día en React, ¿no? Usar componentes. Muy bien. Bueno, entonces, esta es la parte, ¿no? Tenemos el frontend con la parte ya de los componentes, así es como se maneja. Ahora, una vez viendo esta parte ya de los componentes, vamos a ver qué es un SPA y la parte ya también de las aplicaciones reactivas, ¿no? En este caso, vamos a estar viendo que hay dos formas de hacer aplicaciones web, ¿no? De hecho, me imagino que ustedes ya conocen una de ellas, y es la parte tradicional, ¿no? La parte tradicional, ¿cómo es que ustedes realizan una aplicación web? Sí, pues la tienen montada en un servidor, ¿no? Tienen un servidor donde está montando todo el desarrollo. Ahí tienen conectados sus bases de datos, sus controladores, ¿no? Sus vistas, están en PHP puro, en .NET, etcétera. Todo lo tienen ahí alojado, ¿no? A lo mejor la base de datos lo tienen en otro servidor, etcétera. ¿Sale? Entonces, esa es una forma muy tradicional de hacer las cosas, se sigue haciendo todavía, ¿no? No es porque ya existe React, ya no se hagan así. Y también existe la otra parte del SPA. ¿Alguien ha escuchado sobre el término SPA? No. Sí, es la iniciales de Single Page Application. Exactamente, ¿vale? Muy bien. Single Page Application. ¿Y qué nos hace un Single Page Application? Por ahí nos comentaban, ¿puedes decir tu nombre? Miguel. Ah, Miguel, muy bien, Miguel. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre lo que conoces? Sí, maestro. El concepto de Single Page Application es que nos está dando la experiencia de usuario de que no estamos teniendo muchas páginas sino una sola. Que estamos recargando nada más una parte de la pantalla, básicamente. Correcto, muy bien. Muy bien, Miguel, muy bien. Muchas gracias. Es correcto. Vamos a irnos aquí a nuestro dibujo para explicar esa parte, ¿sale? Es como el cambio que se hizo de hacer las páginas en PHP puro, que por cada acción que realizara el PHP tenía que cargar una nueva página a JavaScript, que ya se hacían los cambios dentro de mi misma página. Va por ahí relacionado exactamente. Algo así relacionado exactamente va por ahí. Sin embargo, el concepto de Single Page Application va enfocado más como al User Experience, ¿no? Como a esa experiencia que tú ves que todo lo hace una sola página. Ok, que no te traen de un lado para otro para hacer cosas.
Ajá, exactamente. Por ejemplo, en tu navegador, cuando entras, vamos a dejarlo por aquí, tienes aquí tu barrita, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es escribir como http a mi web, ¿no? .com. Entonces normalmente si lo haces, por ejemplo, no sé, en algún lenguaje como PHP, index.php. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, si tienes un botón por acá, supongamos pones un botón, y al momento de irte de esta página a otra página, ¿qué es lo que hace el navegador? Refresca la URL. Cambia, refresca o cambia la URL, ¿no? Aquí en vez de ser index ya lo cambia como a, por ejemplo, index 2, ¿no? De hecho es muy raro eso, pero segunda página, ¿no? Segunda página. Entonces, esta experiencia de tener de esta página a otra, ¿qué es lo que hace a nivel de aplicación como tal? Y también como a nivel de servidor. Pues básicamente lo que está haciendo es traerte todo el código de la otra página, ¿no? Por ejemplo, le das clic a este botón, ¿qué es lo que hace el navegador? Te trae otra vez todo este código. Estamos trayéndonos por aquí. Si lo hacemos de manera tradicional, se alcanza a ver el texto, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí. Tradicional, pues tenemos que estarnos trayendo el HTML, el JavaScript, el CSS, ¿no? Y bueno, bastante, incluso también la información, ¿no? Información ya renderizada. Esa es la parte tradicional. Y bueno, no sé si ustedes han visto, pero esto suele tardarse, cuando ya el servidor está muy saturado, se tarda mucho en cargar, no sé si a ustedes les ha pasado. Personalmente, no, o no que yo recuerde. Bueno, cuando ya está un servidor muy saturado de que están muchas peticiones, los tiempos de carga son muy lentos, ¿no? Es decir, la página te carga muy lento, carga nada más a veces el HTML, pero no te cargan los CSS, ¿no? Y bueno, ahí no es perceptible, y menos ahorita ya con tanta velocidad de internet que tenemos, pero al principio de la web se tardaba mucho, ¿sale? Lo que sí me ha llegado a pasar, maestro, a ver si tiene alguna relación, es que la página como que no entra. No entra. Bueno, sí, también. Eso es. No te tira error, pero como que no entra a la página, o sea, no carga nada. Sí, se queda ahí como, pues, sin responder, ¿no? Ajá. Sí, eso también. Bueno, sí, es cuando el servidor definitivamente ya no te da, porque ya tiene una saturación extrema, ¿no? Digamos que el primer comportamiento es hacer esto y luego ya se va directamente a no cargarte, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso porque ya lo haces algo inmediato, ¿no? Pero sí, exactamente eso suele también pasar. Ahora, por ejemplo, si hacemos esto versus nuestras aplicaciones reactivas con SPA, es lo que vamos a tener aquí. Bueno, igual tenemos HTML, tenemos JS, tenemos CSS, ¿no? Aquí vamos a ponerlo. Cuando va al servidor, no se tiene que traer otra vez todo este código, ¿sale? Digamos que cierto código ya lo almacenó en caché y lo único que se está trayendo es un JSON. Entonces simplemente trae un JSON, el cual es muy pequeño, no pesa mucho, como si se estuviera trayendo toda la página web. Incluso si ustedes ven alguna aplicación reactiva, la información carga inmediatamente, pero no ves como que estuviera cambiando de página. Eso es como algo similar a Ajax, no sé si lo han usado. Sí. Te das cuenta que te hace un comportamiento estilo Ajax, pero toda la aplicación ya se comporta de esa forma. ¿Sale? Sin la necesidad de utilizar Ajax. Así es, exactamente. Aquí ya no utilizas Ajax como tal. O sea, sí puedes. De hecho, no se utiliza Ajax, pero sí se utiliza algo como llamado Fetch, ¿no? Sí. Maestro, una pregunta más bien como de concepto. ¿El Ajax todavía usted lo ha visto que se utiliza? Sí, ¿O Ajax ya, también. todavía, o sea, ya está saliendo de... No, se sigue usando. Es que, mira, ahí hay como dos vertientes.
hay empresas que la verdad todavía no se meten a este mundo también, ¿no? O sea, se quedan aquí en esta parte, ¿no? Y obviamente como sigue su uso, no es muy difícil desaparecer ese tipo de tecnologías, ¿no? Simplemente lo que pasa es que va evolucionando el concepto, ¿vale? O sea, básicamente Fetch es casi lo mismo que Ajax, ¿no? Nada más que como que le cambian el nombre, o lo mejoran, ¿no? Incluso hay otro que se llama Axios, ¿no? Y realmente las tres hacen lo mismo, ¿sale? O sea, lo mismo, las tres hacen lo mismo, nada más que obviamente el concepto se va como el Ajax es algo más como de jQuery, no sé si lo han visto. jQuery es mucho Ajax. Bueno, Ajax realmente, y de hecho jQuery es una abreviatura de JavaScript, no es un lenguaje de programación y no es un framework ni nada, simplemente es una forma de escritura mucho más rápida que si estuvieras escribiendo en JavaScript. Por dentro de jQuery con Ajax está JavaScript puro, ¿sale? Entonces, realmente tú estás haciendo una petición Ajax en los tres sin darte cuenta que es la misma tecnología. Ok, los callback. Los callback también son de JavaScript, ¿verdad? Exactamente, los callback también son de JavaScript, exactamente. Okay. Pero se usa más, creo que se usa más Ajax callback. O igual. Es que los callbacks son como más para funciones y Ajax son como para peticiones a servidor. O sea, el callback lo haces como una función anónima. De hecho, vamos a verlas más adelante, pero es una función anónima, la cual te permite como mandar la información de de una función a otra, ¿no? Entonces sí se siguen usando, nada más que les cambian el nombre. De hecho, por ejemplo, aquí ya con React ya no se llama callback, ahora se llama arrow function, ¿no? Arrow function. ¿Sale? Ah, ok, va. Entonces simplemente, de hecho, aquí yo bueno, como instructor, pretendo darles como, si ustedes ya conocen esta palabra, de callback, ya nada más les digo, mira, ahora se llama así y se usa así, ¿no? Pero tú ya sabes que hacen lo mismo, no sé si me doy a entender, para que también no les cueste trabajo, o piensen, digan, no, ya es otra cosa, ¿no? Sino que aquí, por ejemplo, en el arrow function es lo mismo que un callback, un fetch es lo mismo que un Ajax, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos conceptos son de JavaScript, se usan en JavaScript puro, y bueno, React como es JavaScript, pues se sigue usando, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tecnologías son parte de aplicaciones reactivas, ¿sale? La reactividad, bueno, como tal eso sí ya es un enfoque más que nada, un paradigma de desarrollo. No sé si se han escuchado ese paradigma reactivo. También es algo nuevo que ha surgido. Vamos a ponerlo. Paradigma. Todo sobre este paradigma. Vamos a subir aquí la letra. Es muy básico esto de... ¿Han escuchado ese paradigma reactivo? Personalmente no, maestro. No, yo. No, tampoco. Denme un momentito a ver si abre aquí mi pizarra. Creo que hay un concepto, pero ya antiguo, que se habla de asíncrono en las pantallas, pero creo que ese concepto ya también está pasado de moda. Que se usaba con Ajax, pero en la versión tradicional. Ok, de las Creo que ya peticiones. creo que es un concepto diferente, ¿no? Ya es un concepto ya antiguo. Bueno, el concepto es totalmente diferente a los paradigmas. Sí se sigue usando la sincronía, pero ya de otra forma, ¿no? Como bien comentas, sí se sigue usando de otra forma. Igual con JavaScript te permite hacer como emular esas peticiones asíncronas a asíncronas, ¿no? Una es con asíncronas, o sea, con A, y la otra es síncronas, nada más con S. Ahorita lo vamos a ver, nada más. También agregar aquí voy a abrir otro programita porque aquí es como el Paint y de repente cuesta trabajo, ¿no? Aquí no deja de editar texto. A ver, vamos a ver mejor
Ok, ahí está, ¿sale? Aquí de hecho tenemos un navegador web. Y bueno, entonces, el paradigma reactivo, vamos a verlo como un paradigma el cual nos permite ya unir las variables, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver aquí que este paradigma, de hecho los voy a explicar primero con lo que ya ustedes ya conocen, que es un paradigma tradicional de desarrollo, ¿no? Y ahorita les voy a explicar el paradigma reactivo también. Entonces, un paradigma tradicional, por ejemplo, cuando están haciendo una aplicación web, por ejemplo, tienes un nombre, ¿no? Imagínense que es un campo que te pide la aplicación, ingresa un nombre, ingresa un apellido, ¿vale? Y bueno, tienes tu botón de enviar la información. Entonces, ustedes cuando programan algo así, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, esta es su primera pantalla, ¿sale? Y supongamos que tú ya le das a enviar y tienes otra pantalla, vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla por aquí, ahí está. Tienes una pantalla, tienes otra. Aquí nada más nos faltaba, por ejemplo, agregarle unos inputs de formulario. Déjame está por aquí. Text, aquí está. Bueno, vamos a ponerle estas barritas que no tienen nada que ver. Simplemente es para que vean que ahí es una entrada de texto, ¿no? Es un nombre. Maestro, ahí al lado del text area está un text input. A la derecha. Sí, es que está usando. Muchas gracias. Ahí está uno. Ahí está este. Y acá está el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que tenemos ya a nivel tradicional, ¿no? Tenemos este pequeño formulario y tú cuando se lo envías a otra página, por ejemplo, ¿qué es lo que haces? Recibes la información, ¿no? Y supongamos le dices al usuario, pues, gracias por registrarte, ¿no? Bueno, vamos a verlo desde el inicio de la parte web, ¿no? Sin extendernos mucho. Tú cuando le pides el nombre, el apellido y otros datos y le das a enviar, ¿qué es lo que haces en tu lenguaje de programación? Por ejemplo, alguien que haya utilizado Java, .NET o cualquier otro lenguaje que hayan utilizado, ¿qué es lo que harían ustedes, por ejemplo, con sus variables nombre y apellido? ¿A dónde lo envían? Se enviaría, por ejemplo, a un archivo de JavaScript donde almacenas las variables y por medio de Ajax las envías a tu backend para realizar las operaciones pertinentes. Ok, ese sería una usando JavaScript, ¿no? Y si no usaras JavaScript, por ejemplo, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Lo puedes hacer desde el back también. O sea, simplemente con un botón, que no es un botón de JavaScript, que sea un botón de, por ejemplo, de C#. Ajá, ok, muy bien, exactamente. Ya. Ajá. Este botón, envías las variables, pero las tendrías que enviar a otra página, ¿no? O algo, o un backend, ¿no? Exacto. Entonces, esas variables a fuerzas tienes que leerlas, tienes que leer el apellido, tienes que leer el nombre, agarrar y enviárselo acá, ¿no? Supongamos que pasen por aquí en el HTTP, ¿no? La página, recibir, ¿no? HP, tus variables aquí, ¿no? No se preocupen. Y apellido, ¿no? ¿Vale? Entonces algo así es como me imagino que podría hacerse, ¿no? Nombre, Fer, apellido, Ruiz, ¿no? Y básicamente son las variables que te agarraste aquí, ¿sale? Ahora, esto es lo que se suele hacer en la parte ya, digamos, programación, la parte tradicional, ¿no? Toda esta parte, incluso agarrando las variables con JavaScript puro, también podría decirse que es algo más tradicional. Con React, y como la parte reactiva, cambia todo esto, ¿sabes? Aquí la parte de reactiva es que lo que vale, aquí vamos a agarrar el mismo formulario, aquí lo que vale esta variable, es decir, que imagínense que aquí este campo se llama nombre, ¿no? Aquí nombre pues, se llama nombre, este campo apellido, este campo se llama apellido. Entonces, tú puedes tener variables a nivel de la vista, ¿sabes? Vamos a escribirlo aquí como una vista.
variable es nombre, y acá tienes otra variable llamada apellido. Entonces, ojo, aquí es muy importante conocer estos conceptos. Aquí con React, con la parte reactiva, tú ya puedes, digamos, tener variables directamente sobre el HTML, ¿sale? Ojo con eso. Tenemos variables en HTML. Digamos, tú podrías tener variables con HTML puro. Esa sería una pregunta. ¿Podrías tener variables con HTML puro? Se podrían identificar por medio del ID, Ok. pero variables como tal, No, no estoy ¿verdad? seguro, creo que no. Exactamente, no se puede. A nivel HTML no se puede. Tú tendrías que ocupar otra vez JavaScript para agarrarlos con los IDs, ¿no? Como bien comentas. Tienes que agarrar sus IDs, o sus names, o sus clases, ¿no? Etcétera, dependiendo de cómo lo agarres. Pero aquí con la parte ya reactiva, tú ya puedes obtener directamente el valor que te ingresa el usuario aquí. Por ejemplo, si el usuario te ingresa, voy a poner mi nombre, ¿no? Fernando, y aquí mi apellido. ¿Sale? Si te ingresa esta información, la variable a nivel de vista, ¿vale? A nivel también de vista, ¿vale? Ruiz. ¿Sí? Entonces, ojo, porque aquí nuestras variables ya valen lo que está escribiendo en tiempo real. Por ejemplo, si el usuario ingresa a Fer, entonces ¿cuál sería el valor de mi variable? Fer, ¿no? ¿Son bindings? Ajá, es como un binding, exactamente. ¿Sale? Lo que está escribiendo, lo que está ingresando, es lo que ya está valiendo en tu variable. ¿Sale? Entonces, mucho ojo con eso. Aquí la programación reactiva lo que hace, o sea, lo que se pretende, es que tú ya tengas el valor de manera inmediata. No hasta que le des enviar, recupera los valores y los envía, sino que ya lo tienes aquí en tus variables y al momento de enviarlo, ya simplemente las agarras y las envías, ¿no? O sea, ya es un proceso mucho más rápido que si tuvieras que esperarte para que las recuperes y luego las envíes. Obviamente eso es, como les comento, la parte de programación reactiva. Ya cuando estamos en código lo vamos a explicar mejor, pero es para que se den una idea de cómo funciona. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda con esto de programación reactiva? Digamos, ahorita del ejemplo, ¿no? Obviamente pueden tener más dudas. ¿Cómo funciona? No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, aquí, ojo con esto, lo que vale en tu input ya lo tienes. ¿Sale? Y bueno, todo esto se complementa con muchos más temas que vamos a estar viendo. ¿Sale? Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman hooks. También vamos a ver qué son los hooks y para qué nos sirven. ¿Sale? Entonces, con esto nos podemos quedar con la parte ya de programación reactiva y con la parte de programación tradicional. Ahora, ¿por qué utilizar React? Bueno, React te provee esa parte de velocidad, ¿no? Si tú desarrollas un sistema con React, te carga mucho más rápido que un sistema tradicional. Y las peticiones al momento de como son JSON, nosotros nada más estás enviando un JSON, la información no se puede pesar incluso 1 kilobyte, ¿no? De cliente-servidor, vamos a dibujar aquí un cliente y un servidor. Ahí está. Bien, entonces vamos a agarrar aquí entonces necesaria. Vamos a dejar este rectángulo. Ahí está un cliente y acá está un servidor, ¿no? Aquí vamos a dejar esta línea. Entonces la información viaja del cliente al servidor, ¿no? Con React lo que se pretende es que pese mucho menos la petición al momento de que sea simplemente utilizar JSON, ¿no? Utilizar JSON y ya, aquí estás mandando. ¿Sale? Con la programación tradicional lo que hacemos es
comentaba al inicio, vamos a ponerlo de nuevo por acá, es dar pues el HTML, ¿no? Aquí está el HTML. Por ejemplo, el HTML renderizado, tenemos el CSS y aparte tenemos, por ejemplo, el JavaScript, ¿no? ¿Sale? Obviamente aquí también viaja, no es que no viaja, sino que viaja, pero ya de una manera más optimizada. Es decir, que todo este código ya está optimizado y aparte de que está optimizado ya se queda en el cliente. Bueno, más bien las funcionalidades que tienes ahí se quedan ya como tal y lo único que está haciendo es mandar y recibir JSON. ¿Sale? Acá no, acá sí tendríamos que estar trayendo y enviando HTML, CSS, JavaScript, ¿no? O De sea, hecho, sí. como lo entiendo es que en la programación tradicional se envía todo. Ajá. Diseño, estilos, funcionalidades, el backend y todo. Y con React se envía más o menos lo mismo, pero lo que es con cuestión de diseño y eso se queda una parte en el cliente Así sin es. la necesidad de que tenga que ir al servidor y regresar. Exactamente. O sea, sin necesidad de otra vez ir al servidor y traerte todo esto otra vez, ¿no? O sea, solo tendréis como tu petición y ya, lo que Exacto. necesitas. Sí, Ya, ya. obviamente va a haber ocasiones donde sí tenga que traerse todo esto, ¿no? Pero nada más lo va a hacer una vez, o dos veces, o tres, ¿no? Pero acá lo está haciendo cada rato, o sea, cada rato lo está trayendo y recibiendo. Entonces, por eso es que es más eficiente usar el React que un lenguaje, bueno, más bien que tengo, o sea, hay otro tipo de lenguaje, ¿no? Inclusive Angular y también Vue hacen lo mismo, nada más que son otros enfoques de desarrollo también. Es decir, tú también puedes programar ahí y te hacen casi lo mismo. Entonces, bueno, pues básicamente esto es la diferencia entre una programación tradicional y una programación con React, ¿no? Y la parte de CPA. Entonces, ¿alguna duda con esto? No, maestro, todo muy claro, gracias. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar aplicaciones web tradicionales? Bueno, esas son como recomendaciones, ¿no? Y pues básicamente es que lo adapten ustedes a sus proyectos. En este caso, bueno, vamos a ver que los requisitos del lado del cliente de la aplicación son simples o incluso de solo lectura, ¿no? Es decir, una tabla de información y ya. A lo mejor no es tan complicada la funcionalidad. También la aplicación debe funcionar en navegadores sin compatibilidad con JavaScript. Esto depende. Ahorita ya la mayoría de los navegadores te soportan sin problema. Pero por ejemplo, si ustedes programaron en jQuery o JavaScript puro, pueden haber tenido problemas de compatibilidad, ¿no? En el pasado. Entonces, pues si no necesitas JavaScript, también lo puedes usar. Y también, bueno, por ejemplo, si no están familiarizados con JavaScript o TypeScript, no sé si alguien conozca este otro lenguaje, que es TypeScript, pues también pueden utilizar la parte tradicional, ¿no? TypeScript pues básicamente ya es una evolución de JavaScript por parte de Microsoft y que por ejemplo Angular lo usa, ¿sale? Ese es otro lenguaje también que se parece mucho a JavaScript, pero es un poco más tipeado, ¿no? De hecho, type es de tipo de tipeado. Por ejemplo, ahí si utilizas strings, si utilizas la parte de enteros, la parte de flotantes. Es como si fuera un lenguaje familiar a Java, no sé, cuando han programado en Java, no sé si todos han programado en ese lenguaje, tienes que declarar tu variable, ¿no? Y declararla con el tipo de dato y todo eso. Y bueno, por eso se llama TypeScript, ¿no? Y bueno, en la parte de CPA, en este caso, vamos a ver que si tienes una interfaz mucho más enriquecida, o sea, es decir, que tengas más características, más funcionalidades dentro de una misma, digamos, una página, ¿no? Con CPA, pues puedes utilizar esta parte. También, bueno, si están familiarizados con JavaScript o TypeScript, pueden usarlo sin problema, porque ya saben cómo funciona. Y también si utilizan APIs, bueno, pues es bastante más fácil hacerlo, ¿no? Si no, pues tendrían que crear sus propias APIs. Y, pues, bueno, eso es algo de las ventajas que tiene la aplicación web tradicional, ¿no? Tú haces tu consulta y regresas directamente a la vista de tu lenguaje que tienes ahí. En el caso de acá del SPA con React, sí necesitas crear aparte un API en otro lenguaje para poder hacer esto.
Entonces, bueno, también ahí hay que ver ventajas y desventajas, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto, ¿alguna duda? ¿Todo correcto? Todo bien, maestro. Todo bien. Ok. Bueno, entonces ya vimos cómo usar, por qué usar React, ¿no? Vamos a entrar a ver la parte de React. Vamos a ver el proyecto, es decir, toda la parte ya de lo que hicimos ayer, ¿no? Creamos ahí un proyecto. Vaya abriendo su editor también ahí con su código. Y bueno, posteriormente vamos a ver ya la parte de un repaso a JavaScript, ¿no? Bueno, hay cosas de JavaScript que son nuevas también y que es importante conocerlas. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es abrir nuestro editor de código con el proyecto, ¿no? Entonces, si recuerdan, ayer crearon un proyecto, simplemente lo abrimos. Y bueno, entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es abrir todo el proyecto de la carpeta. Por ejemplo, yo creé un proyecto llamado app. Entonces abro ese app y simplemente me va a aparecer todas estas carpetas, ¿vale? Entonces, revisen que tengan esas carpetas. Tenemos a Load Modules, tenemos a Public y tenemos a SRC. Maestro, tengo una pregunta. Sí. Estoy también usando ese mismo editor que usted está utilizando, que es el Visual, ¿no? Sí, es el Visual. Ajá. Pero ¿cómo puedo abrir mi proyecto? Ah, ok. Dame un momentito, te voy a explicar. Abres el Visual Basic, ¿sale? Y hasta acá dice File, ¿no? File. Y luego dice Open Folder. Open Folder, ok. Ok, ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro explorador de Windows y vamos a ubicar donde está nuestro proyecto, ¿sale? Sí. Nos ubicamos donde está nuestro proyecto. En mi caso voy a abrirlo por aquí, con un truco. El proyecto se llama... A ver. Mira, por ejemplo, aquí está mi proyecto a nivel explorador. Esqueleto React. Exactamente. Entonces abrimos esqueleto y te va a aparecer estas mismas carpetas, ¿no? Ajá, my app, bueno, node modules. Ok, muy bien. Ahora, aquí vamos a ocupar este truco. Lo que tú puedes hacer es agarrar aquí, darle clic y te va a seleccionar en azul toda esta línea, ¿no? Simplemente seleccionamos o solito lo hace y le damos control C para copiar. Ok, una vez que ya hemos copiado, simplemente ahora sí nos vamos aquí al file, al open folder y cuando le demos en open folder simplemente pegamos ahí la ruta, aquí mismo. La carpeta, la pegas y dice seleccionar carpeta. O también te puedes ir acá, aquí le damos app y ya seleccionas la carpeta, ¿sale? Entonces seleccionamos la carpeta y ya nos va a aparecer aquí nuestro código. Ah, ok. Gracias, maestro. Nada. Si tienen alguna duda, bueno, preguntan y con gusto les explico. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo nuestro proyecto, ¿sale? Vayan abriendo cada una de estas carpetitas, simplemente le dan clic a la flechita esta y les va a ir como desplegando. Perdón, maestro, ¿era Open File o Open Folder? Open Folder, exacto. Open Folder, seleccionamos, pegamos la URL del proyecto y la seleccionamos la carpeta. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Todo correcto? No, maestro, todo bien. Muy bien. Perfecto, entonces ya quedaron estas tres carpetas con estos archivos, ¿sale?
Y vamos a ir viendo cada uno de estos, bueno, cada uno de estos archivos, no todos, porque no acabaríamos, especialmente con Node Modules, ¿no? Vamos a abrirlos, ¿vale? Y se van a ir familiarizando con lo que hicimos ayer en nuestro ejercicio. De hecho, si abrimos el package.json, abran este archivo. Cuando ustedes lo abren, ya les va a aparecer este JSON. ¿Vale? Que de hecho, yo este JSON maestro lo estuve checando ayer y es distinto al que se generó con el PNP init, ¿verdad? Exactamente, sí, es distinto porque aquí ya el NPX de Create Reactive, digo, el NPX que hicimos ayer, ¿no? Create Reactive App, ya está configurado para que tenga todo lo indispensable para que te puedas empezar a desarrollar. Entonces, si vemos, por ejemplo, ya tiene dependencias. Sí, esas son las dependencias que instaló. De hecho, estas dependencias, si nos vamos aquí a Node Modules, vamos a cerrar vamos a irnos acá a Node Modules. Y ve, aquí tienen todas las dependencias. Incluso si son curiosos, por ejemplo, pueden darle a alguna de estas, pueden abrir el folder y les van a aparecer los archivos de JavaScript que necesiten. Maestro, pero creo que tiene dos packages, ¿verdad? El package que está dentro de la carpeta de my app, o sea, del nombre que le pusimos, y otro package que está como más vacío, que está fuera. Package JSON que está fuera. Sí, o sea. No, de hecho no más. No, pero creo que ese lo tienes porque creaste tu carpeta dentro. O sea, tienes como los dos ejercicios de ayer. Porque el NPX solo te crea uno. Lo que pasa es que como tuve un tema con que la carpeta la tenía separada por dos nombres, al principio se creó, creo que ese package JSON que está afuera. Ok. Entonces, ¿eso lo puedo borrar? Sí, si está fuera de tu proyecto, digamos el de esqueleto, sin problema lo puedes borrar. No, es que está dentro de la carpeta esqueleto. Ajá. Y dentro de la carpeta esqueleto, ¿se acuerda, maestro, que le pusimos My App? My App, ajá, exactamente. Ajá. Y dentro de My App está package JSON. Ese es el bueno. Si está dentro de My App, ese es el bueno. Y a nivel de esqueleto hay una que también dice package, pero esa creo que package JSON y package log. Ajá, esos no los vamos a usar, nada más es el que está dentro de My App. ¿Sale? Los puedo borrar, ¿no? Sí, sin problema. Gracias. Sí, nada más es el que necesitamos, es ¿sale? El package JSON que está dentro del proyecto My App, en tu caso. Entonces, simplemente con tenerlo a nivel dicho de Node Modules, ahí ya con esto funcionaría, ¿sale? Ahí está. Entonces, aquí estamos viendo que son bastantes librerías, ¿sale? Son un montón. Simplemente no nos preocupamos. Recuerden, esta no la movemos, simplemente que se quede ahí. Son librerías que necesita nuestro proyecto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con esta? Si se recuerdan, es algo ya que hemos visto en la clase de ayer. No, de momento no, maestro. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar con la siguiente parte. Nosotros donde sí vamos a estar tocando código es aquí en SRC. En SRC tenemos diferentes archivos, ¿sale? Estos archivos de aquí son de configuración, igual no los movemos. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, aquí un logo, SVG, vamos a darle clic. Y bueno, ahí tenemos un logo que posteriormente lo vamos a ver. Y como está en SVG, pues no lo podemos visualizar, ¿no? Es como ahí matemático el rollo. Pero ya lo vamos a ver cuando ejecutemos la aplicación. Ahí está un logo, ahí tenemos por ejemplo también un archivo index, también no lo movemos, es simplemente un archivo de configuración que necesita React también para funcionar. Y ahorita les voy a indicar cuáles sí vamos a estar moviendo, ¿sale? Por ejemplo ahí tenemos estilos también, estilos que necesita, esos como tal no los necesita, pero si quieres que tu aplicación se vea bonita, pues sí, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir viendo aquí estos estilos. Tenemos esta aplicación de app.test, esta también no la movemos, simplemente es para puramente React. Y la que sí vamos a estar moviendo es esta también, aquí dice app.js. Abran este archivo, app.js. Y les va a aparecer
ya código que creó React cuando hicieron el proyecto. De hecho, si se dan cuenta, ya aparece el código un poco más familiar. Por ejemplo, el logo, aquí este logo viene de acá, del logo SVG, y también importa un archivo que se llama app.css. O sea, ahorita les voy a explicar ya bien este código. Primero déjenme terminar aquí el src nada más para completar esto. Y por último, bueno, vamos a ver el archivo app.css. Si se dan cuenta, trae mucho código aquí de hecho no es mucho, es más o menos. Es código en CSS, ¿no? Entonces ya hay código ya predeterminado, el cual también podemos modificar o podemos ir agregando. Entonces básicamente ahorita lo que vamos a hacer es modificar este archivo y este archivo, ¿sale? Muy bien. Ahora, aquí con la parte de React se preguntarán, oye, ¿cómo puedo, por ejemplo, visualizar lo que estoy trabajando, ¿sale? Es decir, ahorita ustedes ya están trabajando esto y lo quisieran visualizar. Por ejemplo, alguien que me podría comentar cómo lo hace de manera tradicional, por ejemplo, una página web, ¿cómo lo hace para que funcione en un servidor? Vamos al localhost o a donde esté montado Ok, y entramos a su archivo index. ok, muy bien. Voy a hacerlo esto un poco más grande. Formato fuente. Ahí está. Vamos a poner la 22, ¿sale? Ahí está. Entonces, estamos a local. Es un puerto, le metes el puerto, ¿no? Si no, nada más así. Y el archivo fuente, como bien comentas, ¿no? Por ejemplo, index.html. Ahora, este localhost, ¿dónde lo tienes instalado? ¿Dónde lo tienes ubicado? Por ejemplo, con un Apache o con un IIS. ¿Cómo lo tienen, por ejemplo, ustedes? Alguien que nos comente cómo lo configuran. Pues creo que ya viene configurado por defecto. Ajá, viene configurado ya por defecto cuando le metes los archivos, ¿no? Pero este localhost, tú lo tuviste que instalar, ¿no? Tienes que instalar ahí un servidor. Por ejemplo, Pues arrastramos la carpeta del proyecto ahí, ¿no? así es. Pero tú tuviste que configurar este server. Me refiero a instalaste un Apache o instalaste Sí. un IIS, ¿no? O sea, hiciste la instalación de ese servidor para que te funcione el ¿sale? Entonces, esto ya lo tenemos como dominado, digamos, de cierta forma, ya lo tenemos, ya lo sabemos, ¿no? Se puede decir. Aquí con la parte de React, lo que nos permite es que en React ya tiene un servidor propio. Y ese servidor propio ya viene con Node. ¿Sale? Ya tenemos ese servidor. Ese servidor lo que nos va a proporcionar es un cierto comando. Ahorita vamos a escribir un comando para que ustedes puedan ver el resultado. Y al momento de hacer la ejecución, te va a abrir indirectamente, se va a ir directamente al navegador. Lo va a hacer solito, va a poner ahí el localhost con un puerto, por ejemplo 3000, ¿no? Y bueno, etcétera, diagonal, punto, lo que vaya después de la diagonal, ¿no? Ahorita se van a dar cuenta cuando ejecutamos el comando, te va directamente a levantar ese servidor, ¿sale? Entonces, aquí es una de las ventajas de usar también el React. Y otra de las ventajas también es que tú puedes ir codificando, es decir, nosotros podemos ir codificando aquí, guardamos el archivo e inmediatamente va a hacer el refresh en el navegador. ¿Sale? Maestro, una pregunta, ¿ese puerto fue un ejemplo así nada más o si es a través de ese puerto, del 3000? Bueno, este es un ejemplo, normalmente sí lo hace al 3000, pero si está ocupado te pone por ejemplo 3001, el 3002, ¿no? Entonces, sí te pone ahí un puerto ya determinado y bueno, tú puedes ir, si está, digamos, como ocupado, pues ya te pone otro. Entonces, sí, digamos, ahorita yo lo puse ahí de prueba. Al final, ya cuando lo ejecuten, a cada quien se le va a abrir en su puerto. ¿Sale? De hecho, sí se abre en el 3000. Ahí está. ¿Sale? Ese no lo tienes ahí ocupado. Entonces, ahorita vamos a ejecutarlo. Vamos a ver cómo se ve este código ya a nivel navegador. Y bueno, para hacer esto, vamos a irnos a la consola. Ahí tengo, por ejemplo, mi consola. Vamos a... Ahí está, ¿sale? Y ojo, porque tienen que estar adentro de su proyecto.
Yo, por ejemplo, tengo Fernando, diagonal React proyecto, diagonal app. Entonces, si le doy dir, si se dan cuenta, aparecen todos los mismos archivos que me aparecen acá. ¿Sale? Entonces, nada más revisen primero que tengan aquí estos archivos cuando ustedes le den dir. Y si no tienen estos archivos, significa que están en otro directorio. ¿Sale? Entonces, hagan la prueba, denle dir y vean si tienen esos archivos. Entonces, ¿a todos les salió sus archivos? ¿Alguien tiene alguna otra carpeta? No, a mí sí, maestro. Solo que me está dando un mensajito que ahorita tengo una duda. Ah, ok, ahorita la vemos. Ujú. Ahorita primero Maestro, vamos a... la verdad no le entendí muy bien cómo, Ah, ok. qué era lo que había que hacer, ¿no? No le Sí. entendí. Ok, vamos a volver a explicar, ¿sale? Ok, vamos a abrir nuestra consola. Y en la consola vamos a ubicarnos en el proyecto, ¿sale? Entonces, en tu caso sería tu proyecto MyApp, ¿no? MyApp, sí. ¿Sale? Entonces vamos a irnos a esa carpeta, pero mediante la consola, ¿no? Sí. Entonces vamos a esa carpeta y simplemente le damos el comando dir de ella. Cuando tú le des dir, te van a aparecer todos estos archivos, ¿no? Sí. Simplemente verificamos que tengamos esos archivos. Si todo es correcto, vamos a ejecutar el siguiente comando, ¿sale? Ok. El siguiente comando se llama yarn, así yarn, recuerden, ¿se acuerdan de yarn, perdón? Sí. Ujú. Ok. Entonces el comando es yarn start. Aquí le damos enter. ¿Sale? Y lo que va a hacer aquí es empezar a abrir un servidor. Ahí ya genera un servidor, es un servidor para desarrollo. Y posiblemente lo que va a hacer también es abrirles una pestaña en el navegador. Si no tiene el navegador abierto, posiblemente también se pueda. ¿Es Yarn qué, maestro? Ah, voy a regresarme acá. Es yarn start. Gracias. ¿Sale? De hecho, se los voy a pasar aquí por el chat para que me lo tengan. Un momentito. Ya se los mandé ahí por el chat. Yarn start. Es como un editor de comando. O algo así. Sí, es como ya comandos de... Bueno, son comandos de yarn que permiten levantar ciertas características a React. ¿Sale? Igual cuando hacemos la instalación, ese sí ya viene instalado de manera general en todo el sistema operativo. Ok, muy bien. Entonces, nada más me gustaría saber si a todos les apareció este mensajito que dice Compiled Successfully. Sí, maestro. Ok, muy bien. Sí, perfecto. Entonces, eso significa que todo les funcionó. ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que pasó. Si yo me voy aquí a mi navegador, se pueden visualizar, tengo aquí mi localhost ya funcionando. Y aparece ahí el logo de React. Ajá. A mí me dice starting the development server. Ah, ok. Todavía parece que sigue ejecutando. Dale un enter aquí. Haz de cuenta, vete a tu consola, dale un enter para que, bueno, si es que se quedó trabado por ahí, siga el proceso. Si no, hay que esperar nada más. De hecho, te aparece así, ¿no? Starting the server the development server.
No va. Ah, ok. ¿Sí? Dice Project is running. Ah, ok. El proyecto está corriendo en HTTP 00. Ok, el compiló exitosamente. Perfecto. Tú puedes ahora visualizar MyApp en el browser. Ujú, exactamente. Lo que acabamos de hacer es visualizar. En este caso ya debió haberte abierto un navegador y apareciendo este logo ahí como flotando. No, no apareció. Si no está Porque apareciendo, creo que se le... Ajá. A lo mejor sí, sigue cargando, sí, puede ser que siga porque cargando. al principio se queda un rato. Sí, eso que les comentaba también, eso depende también de la velocidad de red y de la computadora, ¿sale? Si no te aparece, nada más revisa que tengas esto. Ya está cargando. Ok, Está empezando a cargar. perfecto. Justo. Sí, ya. Ya me aparece el icono De React, ¿no? de React. Perfecto. Entonces lo que acabamos de hacer aquí es directamente levantar ya el proyecto, ¿sale? Ya levantamos nuestro proyecto de React y está funcionando, se dan cuenta y está cargando. Ujú. Entonces no se necesita ningún servidor por parte de... O sea, no necesitamos instalar ni XAMPP, ni WAMP, ni nada, Mm, ¿verdad? sí lo necesitas, pero no a nivel de desarrollo, ya es cuando está en producción. Ujú. Ok. ¿Sale? Sobre este servidor que levanta Node Maestro, ¿también soporta el backend? Ah, bueno, hay backends a nivel de Node, pero no es nada que ver con React, sino que ya son otras tecnologías. Ujú. Ok. Muy bien, perfecto. Entonces ya está funcionando su proyecto. Y ahorita vamos con la magia, ¿sale? Vamos a ver cuál es la magia de React. Bueno, esta es la magia. Vamos a irnos aquí a nuestro editor. ¿Sale? Ubíquense el archivo app.js. Y bueno, ahorita ya tenemos este código, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el típico hola mundo, ¿sale? El hola mundo aquí en React. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vámonos aquí a la etiqueta P. De hecho, aquí lo que podemos hacer es quitarla. Quitan esta etiqueta P. Vamos a poner un H1. Ponemos el H1. Ups. Esta cosa. Vamos a poner un H1 de nuevo. Vamos a poner hola mundo. Permítame tanto. No voy por mi cargador. Está descargando mi teclado de la computadora. Ok, un momentito, nada más déjame conecto aquí el cargador del teclado y listo. Que lo actualiza sin la necesidad de refrescar la página. Ah, ya que encontró por ahí la magia. Bien, sí, así es, vamos a verlo todo, ¿sale? Pues ya conecté aquí mi teclado Ah, y vamos a observarlo, ¿sale? Vamos a darle guardar a ese archivo, control S, ¿vale? Ahí vamos a darle control S, listo. Y vamos a regresarnos a nuestro servidor. A nuestro servidor, a nuestra página, perdón. Y bueno, ¿qué es lo que pueden observar aquí? que se actualizó sin tener que refrescar uno mismo la página. Exactamente, ¿sale? Exactamente es lo que es. Al momento de que ustedes estén codificando, se las va a ir actualizando conforme vayan escribiendo código. Y obviamente esto funciona cuando guardan el archivo. Entonces, por ejemplo, si hacemos otra modificación ahí en nuestro código, por ejemplo, vamos a ponerle un 2, vamos a regresarnos, ponemos aquí hola mundo 2, y nos regresamos por acá, y ahí está, hola mundo 2.
ejemplo, aquí vamos a quitar tantito este icono, vamos a anularlo, en el que está flotando, con la etiqueta IMG. Regresamos otra vez. Y se dan cuenta, yo también lo quito. Se lo volvemos a poner. Y ahí está otra vez. Vale, es algo, digamos, al principio puede ser que digas, oye, sí, ya vi que no hay que estar pues dándole aquí refrescar cada ratito, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es algo bueno porque no hay que estarle dando clic al botón cada ratito de refrescar, ya vemos los cambios inmediatamente. Y esto es algo que se llama hold reload. El hold reload. Es decir, como refresco caliente, ¿no? Se refresca en caliente. Guardas todo lo que estás desarrollando y simplemente al momento de verte aquí al navegador ya lo ves. Y esto es algo que las tecnologías tradicionales, bueno, hasta el momento no lo hacen. Manejan. Exactamente. Ahora, ¿por qué esto es posible? Bueno, esto es posible gracias a que Node, como les comentaba, Node en sí es un motor de un navegador, ¿no? Entonces, Node a la vez está vinculado al navegador, es decir, que su navegador está vinculado ahorita a nivel de código, es decir, acá al proyecto de React, ¿no? Y de hecho, más que nada, este código está vinculado a esta consola que está aquí ejecutándose. De hecho, si vamos a darle, por ejemplo, vean este comportamiento. Voy a darle, aquí voy a quitar el IMG para que veamos esto. Voy a guardar. Bueno, yo creo que voy a tener que hacerlo rápido. Lo doy a guardar. Y vean, dice compile, ¿no? Compilando. Y ya, al momento de que acaba de compilar, simplemente lo que hace es volver a mostrar aquí el navegador. Vamos a regresarnos, ahí está. Pero si se dan cuenta, hace un proceso aquí intermedio, esta consola. Entonces, ¿qué tal les parece esta forma de desarrollo? Pues bueno, a mí me sorprende pues que no tenga que estar, bueno, la capacidad que tiene como de refrescar los cambios automáticamente desde que le das guardar. Ok, muy bien, exactamente. Sí te quedas así como, pues a lo mejor si no lo habías visto dices, órale, está padre, ¿no? Está bien, está genial porque no hay que estar refrescando, ¿no? Estar viendo los cambios y qué tal si se me olvidó refrescar y no me acordaba, ¿no? O sea, varias cosas que influyen por ahí. Obviamente, ojo, esto no lo va a hacer siempre. Si ustedes hicieron un cambio grandote de código, no metieron muchos archivos y no le han dado guardar a ninguno de los archivos, puede ser que se les quede esta consola de esta forma, es decir, que nada más se les quede así, supongamos de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Irse aquí a la consola, le dan un enter para que vuelva a cambiar, a agarrar los cambios, ¿no? Esto digamos que no es 100% perfecto, en la mayoría de los casos sí lo hace, pero hay veces que se queda ahí como que no detectó cambios, entonces nada más le das un enter y ya los vuelve. Maestro, y con respecto al caché, ¿El caché? porque yo con lo que me he encontrado, no sé si los demás comparten mi pensamiento, es que sobre todo con archivos de JavaScript, que está uno haciendo modificaciones en el sitio y como que no los toma las modificaciones aunque guardes y actualices, y tienes como que refrescar tu caché para que tome ese nuevo cambio que hiciste. Ok, bueno, con esto no tendríamos problemas porque si te das cuenta lo que hace aquí React es compilar. Entonces vuelve a agarrar todos los archivos y los vuelve a, digamos que a renderizar de una cierta forma. ¿Sale? Ok. Sí, no, el otro JavaScript, el que me comentas, ese es puro, es JavaScript puro. Eso está siendo interpretado por el navegador. Aquí también lo hace, pero lo que hace es agarrar todos los archivos, los transforma, digamos que los transforma a un JavaScript, pero más optimizado,
para que en todos los navegadores funcione. De hecho, también es una de las ventajas. React te va a funcionar en todos los navegadores, que son compatibles obviamente con JavaScript. Vamos aquí a... Maestro, el logo no me lo, o sea, se lo quité y se lo intenté poner de nuevo y ya no lo puso. Ah, ok. Dale aquí en la consola un enter, o sea, vete a la consola. Dale aquí, dale un enter. Yo le di enter para que se mueva ahí, bueno, para que vuelva a detectar los cambios. Si no te lo hace, ahorita vemos, ¿vale? Sí. Maestro, ¿y para detener el yarn? ¿O Ok. el de este simplemente es con el control C o si hay un comando? Ah, exacto. Ahorita vamos ahí, vamos a esa parte. Por ejemplo, hay veces, por ejemplo, que nuestro compañero dice, no me detectó nada, no, nada. Entonces ahí va la siguiente y también va aunado con los que nos preguntas, o sea, esa pregunta. Y bien, aquí sí se usa el control C. De hecho, yo les recomendaría que lo presionaran 2 veces, porque a veces no funciona con el primero. ¿Vale? Entonces le damos control C. Por ejemplo, yo ya le di control C, pero no responde. Otra vez control C. Y ya nos pregunta, ¿deseas terminar el trabajo por lotes? ¿Sale? Entonces le damos ese de sí. Lo que va a hacer es terminar toda la ejecución de nuestro proyecto, así como el servidor que levantó. Si nos vamos a nuestro navegador, ahí está, obviamente ahí se quedó como en caché, ¿no? Pero si le damos a refrescar, Ya no va a mostrar. ya se va a quedar ahí como muerto. ¿Vale? A mí me dijo que no se podía encontrar la página. Exactamente, porque ya está terminado el proceso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Volverlo a iniciar. Volverlo a iniciar, ¿sale? Entonces vamos a darle, ¿cuál era el comando? ¿Alguien recuerda? Yarn start. Yarn Start. ¿Vale? Vamos a darle. Esperamos a que nos compile y que nos abra también el navegador. Y ahí está, en mi caso ya aparece aquí, dice ya está corriendo. Y también aquí lo podemos visualizar. Ah, maestro, entonces quiere decir que algo no dejé bien en el código. Si no me aparece por eso, entonces... Si no te aparece la imagen, sí, es algo en el código. Entonces es que iba en el header. Con razón. Ya. Image, pero es que hay otro arriba que dice import. Ok, que el import va arriba y este va dentro va abajo del header. Ok, ya vi. Ok. Ahorita vamos a explicar también estos conceptos, también vamos a irlos viendo. Entonces, pues nada más esperamos a que todos tengamos aquí ya corriendo también nuestro server. Listo, yo ya lo tengo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestro proyecto corriendo, ¿sale? Vamos a explicar a continuación qué significa todo este código que está aquí, ¿no? Que está pues aquí escrito ya de manera predeterminada. Entonces, como lo que podemos observar son diferentes archivos. Tenemos ahí un JS y también un CSS, ¿sale? Que son los que estamos usando ahorita. Y vamos a ver que nuestra aplicación necesita o se conforma por funciones, ¿sale? Son funciones de JavaScript de toda la vida. Entonces, por ejemplo, una de las primeras funciones que nosotros tenemos aquí en React es la función app. Esta es la función principal que va a correr en todo proyecto, ¿sale? Entonces, estamos familiarizados todos con estas funciones de JavaScript, todos las conocemos de manera perfecta.
Nada más este cachito, ojo que no todo el código, nada más la función. Pues la función en sí de app, bueno, sí, las funciones de JavaScript sí. Es que le iba a decir, la función de app no la conozco, pero app es el nombre. Así es, nada más la función se llama app, ¿no? Sí. No es que tenga algo en especial, simplemente se llama así. ¿Vale? Entonces todos estamos familiarizados con funciones. Bueno, aquí se dan cuenta, se siguen usando funciones. Las funciones son las que, a diferencia de, por ejemplo, de otros lenguajes, con JavaScript y más con React, de hecho con React exactamente, aquí sí te dice, ¿sabes qué? Escribe HTML dentro del JavaScript. No es como anteriormente la filosofía que se tiene en otros lenguajes y en otros frameworks. Ten tu archivo HTML aparte y simplemente manéjalo independiente. Maneja independientemente también el código JavaScript, ¿sale? Si esto fuera una página web, tendrían este código en un HTML y tendrían este código en un archivo JS. Que de hecho, creo que como lo tiene ahí así, en un archivo HTML normal no dejaría. Así es. Porque se tendrían que como abrir y cerrar bien las llaves del script y abrir y cerrar bien las llaves del HTML. Así es, aquí no funciona como estamos acostumbrados, es que están acostumbrados a esa parte de tener aquí, vamos a generar un archivo aquí, no hagan esto, nada más es como para que quede como de afuera. Voy a meter este archivo, nada que ver, no lo hagan. Así sería, ¿no? Tendrías aquí HTML y tendrías aquí script. Así es como estamos acostumbrados a hacer nuestros desarrollos. Esto ya no funciona aquí con React, ¿sale? Entonces no aplica ni escribir script y no aplica meterlo en un HTML. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es generar archivos JavaScript donde adentro de un return, ahorita vamos a explicar este return, tenemos código de HTML, ¿sale? Voy a quitar este archivo para que no haya confusión. Ahí está. Entonces, la forma de trabajo con React es generar archivos JavaScript con su estructura HTML dentro y también, ojo, con este return. Este return lo que nos indica es que esto es lo que va a regresar al usuario, o más bien al navegador, más que nada, la vista, ¿no? La vista que tenemos aquí. Entonces aquí se dan cuenta, tenemos un div de toda la vida con su respectivo header. ¿Sale? Se dan cuenta, son etiquetas de HTML. Entonces, aquí con React seguimos utilizando HTML, pero no así todas las características de HTML. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que tenemos algunas cosas llamadas class name, ¿sale? ¿Han escuchado sobre class name? He visto las clases y el name por separado, pero no. Ok, muy bien. Vamos a verlo como lo tendría. Por esto no lo hago, nomás hace referencia. Tienes class, ¿no? En HTML puro sería algo así. Y tienes name. Entonces, esto es un HTML puro. Ojo, aquí con React ya no se usa esta parte, bueno, no es que se use, sino que esto de aquí no significa que sea esto de acá, ¿sale? El class name para React es una clase. Esto es equivalente como si tuviéramos a un div y dentro del div tenemos un class. Lo hacemos como si fuera HTML, sería algo así. En HTML y esto es en React. ¿Sale? Simplemente el class name es un class. Okay, y esa... entonces, perdón, class entonces no existe, ¿no? En React. No, es que no existe. De hecho, no sería recomendado ponerlo porque ni siquiera te va a funcionar. O sea, sí lo renderiza React como un class, pero no te va a funcionar, ¿sale? Entonces, sí existe, pero no funciona, ¿no? Y entonces el que funciona es el class name, ¿sale? Entonces, en vez de usar class, usen class name. Y también, ojo, con las mayúsculas y las minúsculas. Es importante utilizar eso también. ¿Y esa clase es la que se encuentra en el archivo de CSS, maestro? Vamos a irnos al CSS, ¿sale? Vamos a ponerlo como estaba.
Vamos a irnos al CSS. Ahora, antes de pasar a ese tema también, vamos a... yo creo que me está fallando. Lo vuelvo a poner como estaba. Ahí estaba de manera original, ahora sí. Bien, antes de pasar a este CSS, vamos a ver también estos de acá, ¿vale? Esta sintaxis y esta sintaxis. Aquí con React lo que se pretende es que tú importes todo de otros lugares, ¿vale? Y para eso de las importaciones se utiliza la clase reservada o la palabra reservada import, ¿vale? Vamos a ver que con React tú puedes importar de ciertos lugares información, ¿sale? Aquí lo que estamos haciendo es importar un logo. ¿De dónde? De .logo.svg. ¿A qué archivo haría referencia este logo? Al que está ahí. Al que está aquí, ¿no? Vamos a irnos a este. Y aquí está, mira. ¿Por qué le pone el punto diagonal, maestro? ¿Funciona de la misma manera como PHP maneja las carpetas? O sea, con el punto me regreso y con la diagonal le digo a dónde voy. Ajá, exactamente. Aquí, bueno, no sé si fue lo exactamente igual, pero... ajá. Punto diagonal significa que estás en tu misma carpeta o en tu mismo directorio, al mismo nivel. Y si te pones punto diagonal es que estás uno atrás, ¿no? Entonces aquí, por eso está el punto diagonal, porque estás en el mismo directorio, estás en SRC, al mismo nivel. Mira, aquí está tu archivo app, que es este, y luego se encuentra al mismo nivel. Ok. Entonces, si tuvieras una carpeta extra, ahorita, de hecho, después vamos a agregar otra carpeta, pero si tuvieras otra carpeta, pues tendrías otra carpeta, ¿no? Entonces, eso facilita mucho las cosas porque, digámoslo así, en un HTML normal tendrías que estar como incrustando el logo en cada página en la que lo utilices. Así es, exactamente. Tendrías que estar, sí, incrustándola o viendo de qué forma agregarla, ¿no? O con un link directamente al servidor, etc. Simplemente importas el logo, ¿no? Y dices, impórtame ese logo de tal ruta. Ok. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver de hecho dónde lo pone aquí, miren. Aquí lo que hace React también es utilizar una sintaxis un poco diferente. Vean, si ustedes utilizarían HTML puro, tendrían algo así, ¿no? HTML, dos puntos, diagonal, mi logo. O SVG, supongamos, ¿no? Eso es pero en este caso con React utilizamos una llave para indicar que aquí vamos a meter este logo o esta variable. ¿Sale? Entonces, ojo, porque lo que hacemos aquí es importar archivos de esta forma, y de hecho van a estar viendo que en React se utiliza mucho ese import para todo, ¿no? También para los CSS. Vean, aquí está el archivo CSS. ¿De dónde viene? De la misma carpeta, que se llame app CSS. Vamos a irnos aquí al app CSS. Es este, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Importamos app CSS. Y aquí ya no es necesario declararnos con una variable ni nada, porque inmediatamente con los class name les va a aplicar los estilos. Ahí tenemos un class name app header. Maestro, y por ejemplo, al momento de que, por ejemplo, nosotros no queremos como, es un ejemplo, no se utilizan los CSS, utilizamos todo en maquetadores o por ejemplo como Materialize, Bootstrap. ¿Cómo se mandarían llamar dentro del archivo? Porque en el HTML normal, pues uno tiene que como traerse el link de la librería online y pegarlo ahí. Pero aquí... Okay. Es que esas librerías también están así en CSS. Entonces básicamente sería descargarte los archivos y ponerlos de esta forma. Ok. Obviamente, bueno, ya es más código ahí, ¿no? Es más grande ese código. ¿Vale? Entonces, pues todo archivo CSS funciona de la misma forma. Aquí ya vamos a ver, que, por ejemplo, si hacemos referencia a div class name app, vámonos aquí a app,
Y vamos a ver que tenemos esto, app text align center, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este class name? Centrar el Texto. el app header. Vamos a irnos aquí a app header. Y aquí está, mira, aquí está su código. De hecho, ahorita lo vamos a modificar también para que vean cómo funciona. Y bueno, va a hacer todo esto, ¿no? Va a agregarle colores, va a tener ahí alineaciones, etcétera. Y lo va a ir colocando también aquí, header. Tenemos el class name también para logo. Vamos a irnos aquí al class name de logo. Acá está el height y el pointer events, ¿no? Entonces vamos a irnos por acá. Igual, ¿no? Lo que está haciendo es agregarle una clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a modificar este archivo para que podamos ver aquí el background color. Aquí, por ejemplo, vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle pura cepa. Vamos a dejarlo en blanco y vamos a ver el resultado. Ahí yo ya le di guardar. Muy brillante. Vamos a verlo. Sí, está muy intenso, ¿no? Mucho es blanco todo. Y ahí el logo. Vamos a cambiar el color para ir haciendo esto. Si gustan, pueden ir cambiándolo. Yo voy a poner aquí el 61 de AFP, ¿no? Bueno, se supone que es un azul. Ya se ve, por ejemplo, ya se pierde el logo, ¿no? Que es el mismo color. Hace contraste. Exactamente. Si le ponemos aquí un black, por ejemplo, vamos a ver cuál será el resultado. Y se dan cuenta, yo al momento de hacer los cambios, bueno, más bien se refleja aquí en el navegador. ¿Vale? Entonces ahí tenemos eso. Por ejemplo, vamos a cambiarle aquí a que tenemos por acá. No sé, ese fondo ya es así. Por ejemplo, el texto, vamos a ver el texto, si tiene aquí algún estilo. Dice hola mundo. Aquí, por ejemplo, no tiene un estilo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para agregar un estilo? Que agregarlo en el CSS y ponerle la class name ahí. Vamos a hacerlo, ¿sale? Vamos a regresarnos por acá. Voy a ponerle el mismo color que tenía hace rato. Es este color, ¿no? Como medio azulito negro. Pero vamos a modificar ahora este título. Vamos a ponerlo negro, aunque no combine ahorita. Nada más para que vean. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí en el archivo app.js? Agregarle una clase. Una clase, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Tendríamos que agregar aquí una clase, ¿no? Bueno, vamos a ponerle la clase título. Y aquí guardé. Si veo aquí, por ejemplo, el resultado, se dan cuenta, no hace nada. ¿Por qué? Porque la clase todavía no existe. Exactamente. Vamos a agregarla. Vamos a irnos al archivo app.css y en este caso se llama título. Voy a ponerla por aquí arriba. Punto título con llaves. Entonces vamos a ponerle un color y vamos a dejarlo negro, ¿sale? Vamos a ponerle aquí black. Ahí está. ¿Y si lo cambia? Vamos a ver el resultado. Ahí está, ¿sale? Como pueden observar, lo está haciendo en tiempo real y bueno, obviamente los colores no combinan nada, ¿no? Tendremos que buscar algún color que sí nos combine. Pero esta es la idea, que vayan viendo que en React lo que te permite es hacer el refresh de manera inmediata. ¿Sale? Entonces, vamos a ir modificando aquí nuestro código. Vamos a irnos aquí al app.js. Y ya que vimos cómo es que cambia todo esto, es decir, cómo está refrescando, cómo es que está agregando y quitando componentes. De hecho, esto es a componentes a nivel HTML, ¿no?
vamos a ver ahora sí lo que es un componente, lo que vimos de manera gráfica en el Paint, ¿no? Lo que vemos por acá. ¿Recuerdan esta parte? Los componentes. Vamos a pasar a esa parte. ¿Qué es un componente? Bueno, un componente, vamos a irlo viendo por acá. Un componente ya en la parte ya del código se va a definir como un archivo, ¿sale? Vamos a ver que eso ya es un archivo. Entonces vamos a irnos aquí al src. Vamos a darle clic derecho al src, ojo, aquí en esta carpeta. Y le vamos a dar New Folder. Ahí está. Ese New Folder, y se dan cuenta, aparece aquí este cuadrito, el cual nos va a indicar que ingresamos un nombre. Entonces, el nombre de esta carpeta se va a llamar Component. ¿Sale? Si vemos si hizo algo raro por ahí en React, podemos ver aquí nuestro resultado. Se dan cuenta, no hizo nada, simplemente se quedó igual. Entonces, mientras esta carpeta no tenga archivos y no estén declarados, ahorita vamos a ver eso de las declaraciones, no hay ningún problema, ¿sale? Bien, entonces como no hubo un comportamiento extraño, vamos a ver la parte de los componentes. Bueno, un componente se conforma de la siguiente forma. Vamos a darle clic derecho, New File, ¿sale? Y vamos a agregar el siguiente archivo. El siguiente archivo se llama footer.jsx. Y ahí está. Este archivo, se dan cuenta, tiene una extensión JSX, que es de React. Y bueno, obviamente ahorita está en blanco, ¿sale? Lo que nosotros necesitamos para que funcionen nuestros componentes es agregar ciertas dependencias. ¿Recuerdan las dependencias que se instalaron acá en este archivo de package.json? Sí. React, no. Just DOM, React y User Event. ¿Esas? Ajá, bueno, tenemos estas dependencias, ¿no? Simplemente recordamos que tenemos estas, ¿no? ¿Sale? Bueno, estas dependencias, obviamente, aquí ya generó pues la instalación en toda esta carpeta de NodeModules. Y nosotros lo que tenemos que hacer es importar esa dependencia. Nosotros tenemos que importar dependencias. Entonces existen dos vertientes en React. Vamos a ver esas vertientes. Esto lo voy a quitar. Lo que podemos hacer con React, lo que podemos hacer es importar otros archivos, incluso importar imágenes, ¿no? Todo eso que ya vimos, estilos, vamos a ver. Imágenes. Bueno, también puedes importar otros archivos JSX. Eso ahorita lo vamos a poner en otra sección. Entonces aquí vamos a importar librerías que son propiamente de React. Entonces vamos a importar librerías de React. ¿Esto qué significa? Que aunque tengamos funcionando React, necesitamos importar pues una cierta librería que nos permite traducir ese código, ¿no? Entonces la más común y la que se van a estar más enfrentando es la librería de React. Aunque aquí sea React, ya todo su proyecto, necesitan importar esa. Vamos a irnos a footer.jsx y le vamos a dar import React, entre comillas sencilla, React, pero en minúscula, ¿sale? Y punto y coma. Import React from React. Y ojo, porque esta es en mayúscula y esta es en minúscula. Entonces, automáticamente ya React va a saber de dónde sacar esas librerías, porque se va a ir aquí a los modos y va a buscarla, ¿no? Entonces nosotros ya no tenemos que irnos aquí y buscarla como anteriormente se hace, ¿no? Por ejemplo, con HTML puro tendrán que irse aquí y buscarse la carpeta
y aparte de la carpeta el archivo JavaScript, ¿no? Por ejemplo. Y aquí ya no, aquí simplemente le decimos, búscate la librería de React. ¿Se podría ver como una ruta relativa? Ajá, es una ruta, bueno, no es una ruta relativa, pero si lo puedes ver así, sí. Ajá. O sea, es como que ya lo tiene definido y ya sabe de dónde sacarlo. O ya sabe dónde ir y buscarlo. Exactamente. Ok. Ya no nos tenemos que preocupar por, déjame buscarlo en cierta carpeta, ¿no? O déjame buscarlo en cierta CDN, ¿no? Aquí ya directamente ya sabe dónde sacarlo React. Ya no nos preocupamos por esa parte, ¿sale? Ok. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que hacer. Normalmente esto es lo que van a hacer haciendo siempre, ¿no? Está importando React. Ahora, para que pueda funcionar este componente que se llama footer, ¿sale? Si estamos haciendo un footer, esto significa que a nivel visual, un footer es esto de aquí, ¿no? Ujú. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar dibujando. Ok, maestro. Es que ahorita se me viene a la mente. Entonces, ese footer es el componente. Así es. Y lo que va a estar dentro de él, me imagino que ya va a ser el código HTML como nosotros queramos que se vea, pues. Exactamente, así es. Ok. Si este va a ser tu componente, footer, vamos a dibujarlo aquí. Este va a ser tu footer. Y dentro de footer va a estar tu HTML. Obviamente relacionado, pero todo esto va dentro de ese componente. A nivel visual se ve así, ¿no? Pero a nivel de código se vería así. Un componente, una carpeta componentes, que se llama footer y que va a estar importando de React, ¿no? Hasta el momento ahorita lo que está haciendo es eso. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos aquí el navegador, vamos a irnos al navegador. Y se dan cuenta, no ha pasado nada extraño, ¿sale? No se ha tronado ni nada. Esto porque también React te dice cuando hay errores de codificación, ¿sale? Entonces aquí no hay ningún problema. Ahorita vamos a generar más adelante un error para que lo puedan visualizar. Pero hasta el momento no hay errores, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar ahí un componente y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a agregar cons Entonces, ojo con esta nomenclatura. Ahora te lo explicamos. Muy bien, aquí le voy a poner entre comentarios, le voy a poner arrow function. Más adelante, ya que repasemos JavaScript, digamos ya lo nuevo que trae todo esto, vamos a irlo viendo más a detalle. Sin embargo, aquí es para que puedan ver que esto se le llama arrow function. ¿Y qué es un arrow function? Mirar un callback, ¿sale? ¿Recuerdan los callbacks? Si le soy sincero, nunca he usado un callback, maestro, no sé qué es. Va que va. Ahorita vamos a verlo. ¿Sale? Gracias. Sí, de nada. Ahorita vamos a verlo y también lo vamos a ver ya con los ejercicios que tengamos en la clase de mañana en JavaScript. Un callback se define de la siguiente forma. Vamos a dar la función. Pues prácticamente, si te das cuenta, con este cachito que tenemos aquí, ojo, el asterisco no tiene nada que ver, pero un callback se define como una función anónima, ¿vale? Ok. Función anónima. Función anónima. Bueno, una función anónima no tiene nombre, ¿sabes? Te das cuenta, aquí está el punto, pero sin un nombre. Ajá. Básicamente es como si fuera una función normal, o sea, una función de función, agregar, supongamos, ¿no? Ajá. De algún otro lenguaje, pero aquí lo que estás haciendo es, la diferencia es que no tiene nombre esa función. Por eso se le llama callback. A esto es como se le define un callback de JavaScript, digamos, pues no tan viejito, ¿no? Digamos, es como de una versión anterior de JavaScript, que sigue usando, sigue funcionando, pero ahora se ha modernizado esta nomenclatura.
A esto ya se le cambió y dice, ahora es una arrow function. ¿Por qué se le llama arrow function? Nada más porque tiene esta flechita, ¿sale? Entonces básicamente esta función es equivalente a esta de acá, pero la diferencia es que se convirtió en esto. Y el Y- const es Ujú. ese a veces se pone o a veces no, siempre va el const. Este const, digamos que es como, es parte de React, ¿no? Esta parte ya de la nomenclatura se suele usar como constantes. Ajá, constantes en funciones, ¿no? Entonces se suele usar constante de footer. De hecho, esto es como el nombre de tu componente, el footer, ¿no? Y bueno, agregando el arrow function. Entonces yo les recomendaría que puedan agregar el const para que pueda, digamos, tener una nomenclatura como la define React. Ok. Pero maestro, podría no llevar, perdón, podría no llevar claro. el const, ¿verdad? Es correcto, hay funciones que tú puedes quitarle el const y nada más dejarla como function. O sea, como en el JavaScript anterior. Function. Darle footer, ¿no? Para hacerlo. o sea, solo cambia la sintaxis. Sí, así es, nada más cambia la sintaxis, de funcionalidad no pasa nada. Sin embargo, para irnos contra lo más reciente de JavaScript sería usar esto, ¿no? Ok. Maestro, una pregunta que a lo mejor está fuera de tema. ¿Para qué se utilizaría un callback si no tiene un nombre para poderla llamar en algún otro sitio? Ah, es que eso lo usa JavaScript, así lo definió su creador, ¿no? O sea, su comunidad así lo definió. Usan funciones de callbacks, aunque no tengan nombre. Simplemente se usan más como para que tú puedas recibir información dentro de estos paréntesis. ¿Sale? Ok. Más adelante, ya cuando hagamos más ejercicios, te vas a dar cuenta, pero aquí podemos pasarle variables. Por parámetros. Bueno, Ajá, así los conocía yo. O sea, pasamos los parámetros por medio de la función. exactamente. Así es. Ok. Sí, pero es un estándar de JavaScript, así que no es como que me lo saca de la manga, ¿no? Sino es una forma de escritura de JavaScript. ¿Vale? Pues aquí voy a quitar esto porque nos va a dar ahí unos errores. Y bueno, ahí tenemos la parte de footer, ¿no? Con su respectivo arrow function. Ahora, nosotros vamos a desarrollar un componente propio, es decir, acá nos los creó React, ¿no? Cuando creamos toda esa estructura. Nosotros vamos a hacer uno de manera manual. Entonces, ahí ya tenemos a footer, ¿sale? Ahora, algo que se usa también bastante es utilizar el export default. El export default, vamos a ponerlo aquí abajo, export default. Export default lo que va a hacer es decirle a este archivo, tú te vas a exportar con el nombre tal, ¿vale? Con el nombre en este caso, si nuestro componente se llama footer, ¿cómo lo tendríamos que exportar? ¿Como footer? Footer. Ahí está el footer, ya lo exportamos y simplemente lo que nos faltaría hacer es indicarle que regrese algo. Aquí se dan cuenta no tiene nada de código, entonces vamos a regresar cierta información. Para regresar esta información vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar un return, ¿sale? Como si fuera una función, paréntesis, ojo con estos paréntesis, no son ya. Si quieren aquí vamos a poner también un punto y coma. Y lo que vamos a hacer es regresar un footer de HTML. Y le vamos a poner aquí un párrafo que diga todos los derechos reservados. Muy bien. Maestro, el export default footer es así como un return del mismo archivo, o sea, lo que retorna o exporta todo lo que contiene el archivo de footer con el nombre de footer. Así es, digamos que lo que va a hacer es regresarte todo el archivo o todo este componente de footer
y lo va a meter en otro lado. Es correcto. Algo así como una clase de Java. Sí, cuando importas cuando te traes una clase de Java, pues es algo similar, ¿no? Tienes que traerte esa clase hacia otro archivo y hacer la instancia, ¿no? Todo eso que hace Java. Y ya, imprimirlo directamente. Sí, es algo similar si le toman la relación, aunque no tenga nada que ver, ¿sale? Entonces, ahí ya tenemos el export default del footer y lo vamos a importar en nuestro archivo app.js. Nos vamos a irnos a este archivo. Aquí está el app.js y vamos a localizarnos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a importar a footer. Import. Aquí doble comilla sencilla. Bueno, más bien comilla sencilla. Es decir, la carpeta de components. ¿Vale? Recuerden, ahí tenemos components. Y vamos a mandar a traer el archivo footer. Nada más que ojo, porque aquí no se trae la extensión. React no necesita que le ponga la extensión del archivo, solito lo reconoce. Entonces ponemos footer, nada más la palabra sin extensión y ya está. ¿Vale? Lo pone como en un sombreado, maestro. Ah, ok, aquí mi editor está muy personalizado, entonces lo pone así. Es que en el mío también lo pone así. ¿Lo pone así? Bueno, Sí. la razón explícita ya por la que lo pone así es porque no se ha usado ese Ah, ok. ¿sale? Gracias, maestro. Y de nada. Bien. Entonces, como no se ha usado, pues ahora sí lo vamos a usar, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos el footer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner esta clase, o más bien este archivo, que ni siquiera es una clase, es un archivo de JavaScript. Lo vamos a indicar aquí, a este archivo de app.js y directamente abajo de la parte de... tenemos este link, vamos a ponerlo aquí. No, ojo, no le hagan caso a estas etiquetas, yo sé que aquí no va el footer, pero nada más es para que lo puedan visualizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos el signo de mayor que y vamos a poner footer. Ahí está. ¿Vale? Ponemos footer como si fuera una etiqueta de HTML, inicia y cierra, ¿no? Entonces inicia y cierra en este caso la etiqueta. Muy bien. Entonces, si dan cuenta, bueno, ya ahí ya está nuestro footer y vamos a irnos al navegador. Ajá, sí lo cambió. Ahí está. Todos los derechos reservados. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta, bueno, ya agregamos un componente dentro de otro componente.